Seguimos en BTV Noticias, es momento de entrevista. Ya estoy en compañía de Guillermo Tolosa, director ejecutivo de Ceres, que ayer hizo su clásico desayuno con perspectivas para la próxima administración. Gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer, analizando un poco los desafíos que tiene el próximo gobierno, dijo una frase que me llamó la atención: ahora todos somos Azucena y con el ajuste fiscal no se juega. ¿Por qué? Bueno, las dos frases en realidad. Sí. Bueno, me llegaron comentarios de esa frase diciendo esto es politizar a Ceres, ¿no? O sea, y es muy importante, te agradezco me es la oportunidad de decir desde dónde venimos para hacer ese comentario. Creo que de hecho Ceres está cumpliendo, como siempre cumplió, con un rol muy importante de tener un espacio para la sociedad civil en un país que es generalmente muy politizado y solo solemos hablar de los temas de una camiseta o de la otra. Y que a todo el mundo, ¿no?, se lo mira a ver de qué pelo viene. Exactamente. Entonces Ceres tiene una tradición ya de 30 años de tener independencia política. Digamos, por ejemplo, Otavio fue el último director, el día que decidió tener política abandonó Ceres completamente, ¿no? Entonces, desde ese espacio, me parece además que como que la campaña política no se terminó, ahora sigue, ¿no? Hay cierta como inercia en la politización extrema de la discusión pública, digamos. Entonces nosotros nos paramos desde otro lugar y decimos, bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos del país analizados objetivamente, digamos? Y la cuestión fiscal es un desafío importante, ¿no? Entonces, eso nos va mucho como país en el sentido que no es un tema de neoliberales contra progresista, izquierda-derecha, es un tema de queremos un país sólido o un país que se está fragilizando con una situación fiscal que sin alarmas empieza a requerir cierta acción, ¿no? Entonces esto del ajuste fiscal doloroso, injusto, que a todos de alguna forma nos va a tocar y que no está bueno, digamos, pero es algo que el país tiene que hacer, lamentablemente, para ser un país sólido. Entonces, en ese sentido, lo que pedimos es, por favor, no juguemos el juego político en esta cuestión, ¿no? Entonces, todos como Uruguay, como apoyamos a Suárez, apoyemos a Azucena en estas difíciles decisiones que se vienen. Y uno se podría preguntar, y se lo pregunto a usted, ¿cómo ve el sistema político justamente? Usted recién decía esto de que sigue el debate o discurso electoral en estos días, y tal como quedó el escenario planteado, con una coalición por un lado, pero que quedó claramente el Uruguay partido en dos mitades, y hasta en los últimos días previos a la elección del balotaje había como ciertos indicios de, bueno, guarda que si gana la calle Pou puede haber cierta movilización, descontento, etcétera. ¿Está maduro el sistema político uruguayo como para que todo el mundo no juegue con el ajuste fiscal, como dice usted? Sí, no, creemos que ha dado señales de madurez muy importantes en un mundo en que la democracia se está debilitando, ¿no? Y sobre todo una región donde hay complicaciones serias. Y el sistema político uruguayo, si querés de nuevo yendo al ejemplo fiscal, en un mundo donde, incluso en Estados Unidos, en la campaña que está sucediendo ahora, se prometen cosas gratis para todo el mundo y grandes gastos que no se sabe dónde van a salir los recursos, digamos. En Uruguay estábamos en una contienda donde se hablaba de quién promete más austeridad que el otro, ¿no? En el mundo populista, digamos, eso realmente es un factor de orgullo. Es un país en donde las sorpresas de quién fue el ganador o no se tradujeron en lo más mínimo en acción en los mercados financieros, en desconfianza para un lado o el otro, ¿no? En Argentina, cada vez que las encuestas se mueven, digamos, había enormes variaciones de los precios de los bonos, lo que demuestra que gane quien gane en Uruguay, los inversores internacionales, la prensa internacional sigue confiando en Uruguay como un lugar estable y seguro, y eso es un reflejo de que la clase política madura. Nadie propuso reinventar el país, tomar una dirección completamente distinta, digamos, se propone evolucionar gradualmente, construir sobre lo ya hecho, como lo hizo también el Frente Amplio cuando asumió el poder, que construyó sobre lo que se había venido haciendo, ¿no? Usted da por hecho que va a haber un ajuste fiscal pese a que no va a haber aumento de impuestos, o eso dicen las autoridades, y eso siempre queda como en la gente, que ajuste fiscal es igual a subir impuestos cuando hay otras maneras de hacer un ajuste. Sí. La pregunta es de cuánto tendría que ser ese ajuste y si da con esta previsión que hace el gobierno de ahorrar 900 millones de dólares recortando desde distintos lugares del Estado, que hay que ver eso cómo se traduce después en los hechos. Sí, la experiencia internacional demuestra que efectivamente generalmente los ajustes fiscales
tienen un componente de caída del gasto, pero también tienen un componente de aumento de los ingresos. Y eso también es la experiencia de lo que han sido los ajustes fiscales en Uruguay, que sistemáticamente luego de procesos electorales nos vemos en esta situación. No es nuevo, digamos, hicimos un estudio de 60 años que muestra que efectivamente en promedio de los casos hay un deterioro del déficit fiscal de 1%, que fue lo que pasó este año, y luego hay una necesidad de ajustar, digamos, y generalmente ese ajuste ha tenido elementos de las dos cosas. Esta vez hay un firme compromiso de reducir gastos, pero claro, la reducción de gastos siempre es lo más difícil de hacer, primero porque buena parte del gasto es rígido, ¿no? O sea, no se puede cambiar de repente los términos de las jubilaciones, etcétera. Pero además porque esta vez en particular no hay una inflación alta como ha habido en ajustes anteriores, que generalmente eso implicaba sorpresas inflacionarias que diluían, licuaban los salarios reales, licuaban las jubilaciones, y eso hacía el ajuste más fácil. Esta vez, por primera vez en mucho tiempo en la historia de Uruguay, tenemos que hacer el ajuste más duro, que es elegir áreas que tienen que ser con el bisturí, ¿no? Ver dónde está la grasa para operar y sacar lo que el Estado realmente no necesita, y ese es el tipo de ejercicio más difícil, ¿no? Claro, porque además seguro que hay amplios sectores de la población que se van a ver afectados. Para empezar, los funcionarios públicos, si no se renuevan vacantes, por ejemplo. Sí. Y ahí, y usted ayer decía, Lacalle Pou va a ser uno de los 3 presidentes en 100 años más debilitados por el respaldo realmente de su partido que tiene en el Parlamento. Ese factor, ¿cómo juega en este escenario? Sí, lo que muestra de nuevo 100 años de experiencia de Parlamento es que efectivamente Lacalle es de los 3 que tiene menor representación parlamentaria propia, ¿no? Pero va a gobernar un gobierno de coalición que tiene mayoría. Pero lo que nos demuestra en otros países es que cuando hay un gobierno de coalición, generalmente en la medida que el gobierno tiene que pedir en lugar de ordenar, como es un gobierno sin coalición, eso dificulta, tranca el ajuste fiscal. No estoy emitiendo juicio de valor de esta coalición en particular. Y habrá que ver cómo funciona. Habrá que ver, todo si no es especulación. Yo estoy hablando de cuál es la experiencia internacional, que las coaliciones hacen más difíciles el ajuste fiscal porque siempre es más difícil pedir, ¿no? En la ley de urgente consideración ya anunció Luis Lacalle Pou que se incluirá un llamado a todos los partidos para empezar a conversar sobre una reforma de la seguridad social, que es uno de los temas que usted abordaba ayer en su presentación. ¿Cómo debería ser una reforma de la seguridad social uruguaya? Creemos que tenemos que primero diagnosticar claramente la magnitud del problema, porque eso tiene un correlato en cuál debería ser la ambición para realmente resolver este problema. La seguridad social, el gasto en jubilaciones y pensiones en particular, ha aumentado 70% en términos reales en 10 años, en un país en el cual, por ejemplo, el gasto en infraestructura no aumentó. Entonces, estamos hablando de una transferencia gigante de recursos, mucho más grande de lo que aumentaron los recursos, por ejemplo, para la seguridad social, que a los planes sociales en Mides en los últimos 15 años, cuando todo el mundo interpreta los planes sociales Mides como el buque insignia del Frente Amplio. Bueno, de nuevo recursos hubo 3 veces más, de hecho, para jubilaciones y pensiones, ¿no? Por una serie de decisiones a lo largo de la historia del Uruguay. No son solo decisiones del Frente Amplio, sino desde el año 89, con la indexación, etcétera. Entonces, tenemos una transferencia enorme que los últimos años el Estado no ha sido capaz de compensar esas crecientes transferencias de la seguridad social, lo que ha derivado en más déficit, más deuda y nuevas medidas de impuestos para tratar de alguna forma paliar lo que son estas crecientes transferencias. Entonces, es una situación que no es deseable, ¿no? Es bastante evidente para todo el mundo del sistema político y que hay que encarar. Entonces, para nosotros, primero hay que enmarcarlo, es decir, como sociedad, cómo estamos tratando a nuestros adultos mayores de una forma mucho más amplia que las simples transferencias monetarias, ¿no? Estamos realmente dándole la dignidad que ellos merecen, digamos, por ejemplo, el hecho de no dejarlos trabajar. Una vez que se jubilan, no pueden trabajar más. Poníamos el ejemplo ayer de Michelangelo, ¿no? Hizo el Duomo de la Catedral de San Pedro con 74 años, digamos. Siguió trabajando en eso hasta los 88 años. En Uruguay no lo hubiese podido hacer. Si Michelangelo nació en Uruguay, no podíamos tener la Catedral de San Pedro, digamos. Eso es algo que
como sociedad tenemos que revisar. Entonces, darle la posibilidad de más trabajo y a la misma vez revisar un poco el tema de las transferencias simplemente monetarias, ¿no? Sí. Hay mucho para... Sí, es muy amplio. ángulos. Esa Sí. podría ser una primera punta para empezar a conversar sobre seguridad social. Guillermo Tolosa, se acabó el tiempo. Hay mucho para conversar en otras oportunidades. Gracias por estos minutos. Muchas gracias por invitarme. Hacemos una tanda. Se viene el deporte de BTV Noticias.